Muy buenas, después del Gran Premio de Emilia-Romagna, pues por supuesto toca hacer aquí un buen análisis en el canal para que entendáis mejor lo que fue sobre todo la carrera, ¿no? Este Gran Premio. Entonces, como siempre, lo vamos a hacer utilizando estos gráficos y quiero empezar hoy por una valoración general de lo que fue la carrera, ¿vale? Ya sabéis que estos gráficos os los voy a dejar en la descripción, lo tenéis disponible, que me gusta sacarlo siempre después de cada carrera para que, bueno, entre todos podamos sacar ciertas conclusiones, ¿no? Y fijándonos en los datos, porque a nivel subjetivo, pues luego ya cada uno puede tener su opinión diferente. Entonces, lo más destacable para mí, en mi punto de vista, es esto que vemos aquí con los cambios de posición. Si os fijáis, estuvo prácticamente toda la carrera manteniéndose las posiciones. Vemos por aquí algún cambio. Aquí, por supuesto, después de la segunda parada de Leclerc, cuando tuvo ese error no forzado, ¿no? En la curva 14, que se fue tan atrás y luego fue escalando. Pero aparte de eso, si os fijáis, todas las líneas prácticamente horizontales. Aquí veis un pequeño lío de líneas, y esto es porque empezaron la ventana de parada, como podéis ver, pues entre las vueltas más o menos, entre las 15 y más o menos las 18, 19 es cuando estuvieron el cambio de neumáticos, y es pues justamente en este punto, ¿no? Aparte de eso, pues prácticamente nada. Vemos que aquí todas las líneas escalan 1, pero es por el caso de Alonso, que tuvo que abandonar en esta vuelta. Entonces realmente fue una carrera muy monótona. Tenemos una sola zona de DRS, tuvimos al principio una carrera con el suelo mojado y eso parecía que podía mover un poquito las piezas, pero realmente no es lo que pasó. Si os fijáis, hay bastante cambio si nos fijamos entre la diferencia de posición desde que empezaron hasta que terminaron, pero sobre todo porque pilotos como Sainz se fueron abajo, Ricciardo se fue abajo, Alonso, Mick Schumacher. Es decir, aparte de estos pilotos, pues poco más subieron. Si os fijáis, esto lo sube, pero porque todos estos pilotos que tienen por delante bajan porque terminan abandonando. Ya no solo el caso de Alonso y de Sainz, sino también de pilotos como Ricciardo, ¿no? Que tuvieron una carrera desastrosa. Y aquí, pues a mí me gustaría reflexionar un poco sobre el tema del DRS, porque se ha dicho mucho que, como he mencionado ya, ¿no? Que solo teníamos una zona de DRS, eso provocó que hubiese unos típicos trenecitos de coche que no se adelantan a nadie, y a mí me da la sensación de que poner más zonas de DRS quizá tampoco hubiese funcionado como tal, porque el DRS es una gran solución a nivel de espectáculo para los que quieren ver más adelantamientos, porque permite hacer un adelantamiento mucho más fácil en una zona de recta. Ya sabemos que Imola tenía una recta importante realmente, que es la de la recta de meta, que abarca las curvas, la última y la primera, pero es la única zona larga de recta que tenemos. Y pues aquí además teníamos bastante carga aerodinámica, por lo tanto, abriendo el DRS sí que ganas bastante, pero si el piloto de delante también gana eso por culpa o gracias al DRS, no vas a poder efectuar el adelantamiento. Sin embargo, cuando no tuvimos el DRS, ya no hablo solo al principio en las primeras vueltas, sino cuando parecía que la pista ya estaba bastante seca, no se terminó de habilitar el DRS, algunos pilotos iban con el neumático de seco y aún así no se habilitó el DRS. Vimos adelantamientos que a mí son los que más me gustaron realmente. Vimos adelantamientos en la frenada de la chicane de la curva 14, vimos adelantamientos incluso en esa última cuesta abajo, ¿no? Justo antes de la curva 17, y esas son zonas un poco más complicadas de adelantar, pero que si tú tienes un coche mejor y eres capaz de buscar el hueco, salir más rápido de las curvas anteriores, eso te va a permitir hacer un adelantamiento un poco más espectacular, ¿no? Que es lo que vimos ahí. ¿Qué pasa? Que si tú sabes que dentro de 2 curvas vas a tener DRS, pues entonces no intentas adelantar ahí atrás, intentas adelantar en la zona de DRS. Y al final yo creo que tener tanta zona de DRS o depender tanto del DRS, lo que hace es que los pilotos siempre busquen adelantar en ese punto. Si no tienes un coche lo suficientemente rápido, no eres capaz de tirarte en zonas un poco más diferentes, pues entonces sí que vas a verte penalizado, ¿no? Vimos, por ejemplo, el caso de Hamilton, que ni con DRS pudo adelantar a Gasly, porque Gasly también tenía DRS la mayoría de las veces. Entonces, yo no estoy muy seguro, imagino que esta opinión no es muy popular, pero no estoy yo del todo seguro que meter más zonas de DRS vaya a aumentar el espectáculo, porque la cuestión es, si, por ejemplo, el caso de Hamilton no hubiese tenido DRS porque nadie tuviera DRS, podría haber adelantado a Gasly, se podría haber atrevido un poquito más, pues habría que ver, ¿no? Pero también depende, por supuesto, de la diferencia que haya entre los coches y la habilidad de cada piloto. Así que en mi opinión, sigo siendo un poco reticente al tema del DRS, pero es verdad que yo no soy un aficionado de que me gusta ver adelantamientos constantemente y eso es solo lo que valoro, sino que me gusta más ver la destreza de los pilotos, ¿no? Por ejemplo, vimos adelantamientos de Bottas que me parecieron espectaculares. Pero pasando un poco de ese tema, dejando ese tema un poco al lado, también quería mencionar el tema de los neumáticos, porque como veis aquí, las vueltas totales, evidentemente el neumático medio es el que más se utilizó, que lo vemos aquí en amarillo. Todo el mundo empezó con intermedio,
todo el mundo cambió al medio y luego al final algunos pusieron el neumático rojo, que realmente fue Leclerc que provocó que los dos Red Bull que los tenemos aquí pues también lo pusieran. Pero aparte de eso, bueno, un Mick Schumacher que tenía que inventar algo, un Ricciardo que también tenía que inventar algo, por eso paró una vuelta antes que todo el mundo. Pero aparte de eso realmente vemos una monotonía tremenda. El neumático intermedio, la tanda más larga fueron 18 vueltas, evidentemente en las 18 primeras vueltas, y realmente si nos fijamos en la degradación es que resulta que justo cuando la pista se estaba empezando ya a secar de una forma bastante estable, es decir, que la pista ya estaba bastante seca o que por lo menos teníamos un carril bastante seco, es cuando los neumáticos ya empezaban a desfallecer. Si os fijáis aquí en los tiempos, pues hasta la vuelta 9 más o menos iban descendiendo el tiempo con el neumático intermedio y a partir de ahí empiezan a subir. Aquí vemos el caso de los Mercedes, pero tenemos aquí por ejemplo el caso de los Red Bull, vuelta 9 y empiezan a subir. Los Ferrari, que solo en este caso tenemos a Leclerc, vuelta 9 y empieza a subir. En el caso de los McLaren, pues también más o menos por aquí, la vuelta 9, los tiempos de ambos pilotos empiezan a subir. Es verdad que, por ejemplo, en el caso de Ricciardo, que lo tenemos aquí, pues se estabiliza un poco, el de Norris, perdón, que es el que tenemos por abajo, pues se estabiliza un poco, pero aún así seguimos teniendo ese patrón. A partir de la vuelta 9, la vuelta 10, se empiezan a disparar los tiempos. Entonces eso significa que se está secando la pista y además estamos degradando más esos neumáticos. Si hubiésemos tenido a lo mejor unas condiciones de más tiempo mojada la pista, que el neumático intermedio se empieza a degradar, pero no sabe muy bien si poner un neumático de seco o mantener otra vez ese neumático intermedio, podríamos haber tenido un juego estratégico un poquito más intenso, pero si os fijáis a nivel estratégico realmente no tuvimos prácticamente nada. Todo el mundo hizo exactamente lo mismo, excepto al final esa estrategia de Ferrari con Leclerc que provocó un cambio también en los dos Red Bull, pero aparte de eso nada, y es algo que llevamos viendo toda la temporada en estas 4 carreras. Todo el mundo parte con el neumático medio, pone el neumático duro y hasta el final. Y eso es quizá lo que le falta a esta nueva Fórmula 1 de 2022, pero a rasgos generales yo creo que no nos podemos quejar ni mucho menos, sobre todo porque una vez más en el circuito de Imola se ha visto como los coches sí que son capaces de seguirse mucho más de cerca que en años anteriores. Aparte de eso, pues bueno, hay más cosas que me gustaría mencionar, como es el caso de los Mercedes, porque lo vimos muy mal, los vimos perdidos entre la zona media, sobre todo en el caso de Hamilton, que si os fijáis su ritmo con intermedios está aquí abajo, un ritmo de 1.35.2, mientras que el de Russell estaba aquí 1.33.3, es decir, estamos viendo una diferencia abismal. Y si nos fijamos aquí, pues lo podemos ver claramente. Las primeras vueltas, pues más o menos, bastante similares. Russell un poquito más rápido, lógicamente porque tampoco tenía tanto tráfico como Hamilton, pero luego en las últimas vueltas de este intermedio, si os fijáis, mientras Russell está haciendo 1.32.9, Hamilton está en 1.35.5, que es verdad que tenía mucho más tráfico, lógicamente, esto lo podemos ver con este famoso lap chart, ¿no? Tenemos por aquí el caso de Russell, que lo tenemos aquí, que rápidamente pues mejoró. Y luego tenemos el caso de Hamilton, que no mejoró tanto, se quedó atascado aquí en esta 11ª posición, luego paró y se quedó por aquí un poco más atrás en la 14ª y ahí se quedó atascado toda la carrera, desde la vuelta número 19 hasta el final, detrás de Gasly, porque por supuesto se formó todo este tren. Hamilton tenía DRS con Gasly, pero Gasly lo tenía con Albon y Albon luego incluso lo llegó a tener con Ocon, si no me equivoco, y además justo por delante estaba Stroll también bastante cerca. Por lo tanto, ese típico tren, pues al final es lo que provoca que no veamos adelantamientos. El caso de Russell pues, fue muy diferente, se pudo colar en estas primeras posiciones y pescó en río revuelto, ¿no? Que se suele decir, cuando Leclerc cayó, pues él ganó una posición y al final pues se quedó con una 4ª posición, que es espectacular para lo que era este ritmo del Mercedes. Y si nos fijamos en el último stint, pues otra vez Russell, que es esa línea roja, constantemente más rápido que Hamilton. Si nos fijamos, por ejemplo, en esta vuelta, Russell 1.21.3 y Hamilton 1.22.3, un segundo más lento. En la siguiente igual, entonces todo este último stint de neumático medio, pues veis que Russell muy superior, y también lo podemos comparar por supuesto con otros equipos, que lo podemos hacer con este gráfico, que si os fijáis Russell pues está un poco más lento que Norris, en torno a medio segundo aproximadamente, pero luego superior a Bottas, que era su rival directo sin ninguna duda, pero luego con el neumático medio, que fue el stint más largo, el stint un poco más estable, pues si os fijáis Russell estaba en 1.21.7 y Bottas sí que era bastante más rápido, 21.3. Bueno, Bottas tuvo ese problema con el pit stop y tuvo que salir salió bastante por detrás de Russell y luego tuvo que hacer una persecución y no fue capaz de adelantarlo. Pero si no hubiesen tenido ese problema en el pit stop, yo creo que Bottas le hubiese ganado la partida a Russell si hubiese mantenido esa presión vuelta tras vuelta, porque además se vio que tenía bastante velocidad punta. No lo suficiente ya para efectuar el adelantamiento en las últimas vueltas, porque es verdad que tampoco es el punto fuerte de Bottas, las cosas como son, pero está claro que el ritmo del Alfa Romeo era incluso superior al del Mercedes. Y si nos fijamos aquí en el tiempo, los tiempos vuelta a vuelta, podemos seleccionar aquí
a Bottas, que lo tenemos aquí, y lo podemos comparar, por ejemplo, con Russell. Si os fijáis, todo este último stint, que por cierto ya veis que el neumático medio no se degradó absolutamente nada, se mantienen los tiempos todo el stint, lo pusieron más o menos en torno a la vuelta 20, podríamos decir, y hasta el final más de 40 vueltas sin ningún tipo de degradación, con la pista bastante fría por el tema de la lluvia, pero aún así no se degradaron nada, y bueno, pues como veis, Bottas constantemente más rápido que Russell. Luego cuando lo alcanzó, pues los dos calcan los tiempos, lógicamente, porque va uno pegado detrás del otro, pero en esa persecución que hizo tras el pit stop, que fue en estas vueltas, donde no vemos los tiempos, era constantemente más rápido Bottas. Por ejemplo, en esta vuelta veis que Bottas hace unos 20, casi 9, y Russell unos 21 o 4, es decir, ese medio segundo, esas 4 décimas constantemente recortándole Bottas a Russell. Y si en vez de comparar a Russell con Bottas lo comparásemos, pues, por ejemplo, con Ocon, pues sí que es bastante más rápido. Por lo tanto, llama bastante la atención, ¿no? Incluso lo podemos comparar con Magnussen, que si os fijáis, pues unas veces era un poco más rápido, otras veces un poco más lento. Entonces, en circuitos donde la carga aerodinámica es bastante importante, como puede ser Imola, me da la sensación de que el Alfa Romeo sí que puede estar incluso un poquito por encima de Mercedes, y Mercedes quizá con un ritmo similar a Haas, que parece una locura, ¿no? Nadie lo hubiese dicho en el año pasado, pero es un poco lo que tenemos. Sin embargo, Alpine todavía está bastante lejos, aunque fue una carrera un poco rara para evaluarlo por todo esto del tráfico y demás, y con Alonso fuera, pero ahora sí parece que Mercedes sigue un poco en esa parte media, luchando con los que tienen un motor Mercedes, como son Alfa Romeo y Haas. Y luego ya para terminar, pues me gustaría comparar también el tema del el duelo entre Leclerc y Verstappen, que los tenemos aquí y aquí. Como veis, Verstappen en el primer stint, pues un poquito más rápido que Leclerc, que lógicamente estaba atascado detrás de Checo Pérez, pero luego en el segundo prácticamente intercambiando los tiempos. Aquí, por ejemplo, vemos que Leclerc le mete casi medio segundo a Verstappen, pero después de 2 vueltas es al revés. Verstappen es el que le mete ese casi medio segundo a Leclerc. Entonces aquí en este stint, pues en ritmo puro sí es verdad que era bastante, o medianamente más rápido Verstappen que Leclerc, pero luego había algunas vueltas en las que Leclerc sí que era capaz de apretar. Quizá estaba un poco más cómodo Verstappen, porque aquí, claro, fue cuando pusieron el neumático blando, Leclerc quiso apretar cada vez más, hizo aquí, por ejemplo, 19.2, en la siguiente 18.8, quiso seguir apretando y es cuando tuvo ese problema, hizo un tiempo tan malo, y a partir de ahí pues ya su carrera era otra, era simplemente intentar recuperar posiciones como buenamente podía. Y hablando además del caso de Red Bull, una vez más vamos a mencionar el tema de Checo Pérez, porque si os fijáis, aquí Checo pues sí que era un poco más lento, es la línea roja, pero luego en este intermedio, pues en las primeras vueltas sí que sufrió un poco más. Es verdad que tuvo que adelantar también a Leclerc justo cuando salió. La verdad, espectacular cómo lo adelantó, que sí que tenían neumáticos con la mejor temperatura y demás, pero tener una oportunidad y aprovecharla es lo que al final le valió, yo creo, la posición. Creo que la carrera hubiese cambiado bastante si no hubiese sido capaz de hacer ese adelantamiento en ese momento exacto. Y bueno, como digo, luego a partir de ahí, pues en la segunda mitad de ese stint con el neumático medio, si os fijáis, pues Pérez también estaba batiéndole incluso en algunas vueltas a Verstappen, un poco más irregular quizá, pero aún así fue capaz de mantener el ritmo. En estas últimas vueltas pues ya sí que no, porque aquí por ejemplo vemos que Pérez hace unos 29 mientras que Verstappen hace unos 23, o sea que ya estamos hablando de un poco menos de 6 décimas, de ese medio segundo en estas últimas vueltas, pero en el resto del stint, en esta parte intermedia sí que pudo aguantarle el ritmo, así que bueno, un poco por detrás todavía Pérez de Verstappen, pero yo creo que hizo una carrera la verdad bastante buena y sobre todo a la altura de lo que espera Red Bull de él. Y por último, ya podemos echar también un vistazo al tema de las del ritmo, para que comparéis a Pérez con Verstappen, y como veis, el mejor ritmo con intermedio lo marca Verstappen, seguido de Pérez y seguido de Leclerc. Muy igualados, Pérez y Leclerc, que iban uno detrás de otro, lógicamente, y bastante más rápido, en torno a 4 décimas, un poco menos Verstappen. Y luego con el medio, Pérez fue un poco más lento que Leclerc, pero bueno, porque lógicamente la carrera también fue bastante diferente, ¿no? Leclerc pudo apretar en las últimas vueltas, tuvo que cambiar neumáticos, entonces bueno, un poco más lioso, pero aún así Leclerc fue en torno a una décima un poquito menos más rápido que Pérez. Es decir, el ritmo de Leclerc estaba para competir con Pérez, pero esto ya sabemos que está muy influido por quien tiene el aire limpio, que era Verstappen, que fue primero toda la carrera sin nadie por delante, por lo tanto podía generar más carga aerodinámica, refrigerar mejor toda la unidad de potencia, frenos neumáticos, todo eso. Así que una vez más,
queda patente lo importante que es la clasificación y sobre todo esas primeras vueltas, la primera, segunda vuelta para colocarte en una posición. Lo vemos con Verstappen, que tuvo aire limpio por delante, lo hemos visto con Russell, que pudo deshacerse de esa parte media y pilotar casi solo prácticamente, así que bueno, es lo que a lo que deberíamos prestar especial atención quizá, ¿no?, en las siguientes carreras. Así que nada, sé que no fue la carrera más interesante del mundo, pero bueno, espero que este análisis os haya ayudado a contextualizar tal y como está la parrilla actualmente. No olvidéis visitar Level Up Academy, que es mi academia de cursos online de automovilismo, donde os enseño cosas técnicas sobre Fórmula 1, automovilismo en general, pues si queréis ser ingenieros, mecánicos, pilotos, sim racer y mejorar vuestros tiempos, simplemente sois aficionados a la Fórmula 1, pues ahí vais a aprender un montón conmigo. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo.